Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. Robotech. La saga de los maestros de la robotecnia. A mediados de 1986 veíamos lo que aparentemente era el último capítulo de Robotech, donde el rebelde Chiron y su incondicional Asonia hacen un ataque suicida contra el desprotegido SDF-1, y en su puente se encontraba un grupo de Destroids defendiendo hasta la muerte la nave, y por breves segundos antes de que lo destruyeran vi que se encontraba entre ellos un mecha diferente, y era el mecha Orgus, a modo de cameo de la futura serie superdimensional Century Argus. De todas maneras, Chiron y Asonia lograron su objetivo parcialmente, pero después de esta épica parte, sale uno de los momentos más extrañamente románticos que he visto. Era el encuentro final entre Reed Hunter, Ming Mei y Lisa Hayes, sincerándose sus sentimientos. Y de fondo, una canción. Lo que yo no sabía era que después de eso vendría un verdadero derrame cerebral, al tratar de comprender lo que estaba viendo, creándome por un momento una especie de crisis existencial. Trataré de dar mis opiniones personales, porque esta adaptación no estuvo a la altura de su predecesora. Origen. El 15 de abril de 1984 se estrena en Japón Super Dimension Cavalry Thundercross, el tercer anime patrocinado por la Big West, después de Super Dimension Century Argus, y esta vez no contando con el estudio Noe, y siendo realizado por la Tatsunoko y su asociado estudio Ammonite, que fue el encargado de los diseños de los mechas. Nuevamente la Tatsunoko figuraba como coproductor y también como en Macross, con ese peligroso título llamado distribuidor. Pero a diferencia de Macross, donde la confiada BitWest había autorizado su distribución internacional, aunque desconocía los términos firmados entre la Tatsunoko y la Harmony Gold, ahora esta serie, sin permiso de la BitWest, ya pertenecía al paquete de series que la Tatsunoko concedió sus derechos a la Harmony Gold, y esta modificó completamente la historia original de Thundercross para que empalme como dé lugar con la segunda parte o segunda saga de Robotech, al que llamaron Los Maestros de la Robotecnia. Historia. En la original, estamos en el año 2120. La humanidad ha abandonado una tierra radioactiva y han colonizado planetas fuera del sistema solar. Y uno de esos planetas es Glorie, aparentemente sin vida inteligente, donde los colonizadores terrestres ya formaron ciudades y organizaciones militares que tienen que enfrentarse a una reciente amenaza, una raza extraterrestre que eran en realidad los verdaderos habitantes de Glorie. Eran los Zorgs, que habían estado ausentes de su planeta y ahora vienen a reclamarlo. Ahora, la historia de los maestros de la robotecnia. Carl Macek y los guionistas de la Harmony Gold crean a un personaje que vendría a enlazar las tres sagas. En esta saga es donde conoceremos más de este personaje, y ese es Sorderelda, un científico del planeta Tirol, considerado el primer maestro de la robotecnia. Exploró hace centurias Octera, el planeta Invit, y descubre la flor de la vida, que sería la base de la protocultura,
una energía biológica casi infinita, y al llegar a su planeta con todo ese conocimiento que sería el inicio de la robotecnología, se encuentra con una crisis política en su mundo, provocada por los recién ascendidos ancianos Robotech, que más adelante formaron a los maestros de la robotecnia. Estos manipulan a Zor y él crea a los primeros clones, que serían los prototipos para los que serían luego los Zentraedi, guerreros gigantescos con obediencia absoluta hacia los maestros de la robotecnia, empezando así el imperio de los maestros, enfrentándose a los peligrosísimos Inbits. Ese imperio se hizo más poderoso, pero dependiendo de la protocultura, y cuando hacía falta, mandaban al pobre y casi esclavizado Zor a cosechar esa energía a otros mundos. En un acto de desesperación, Zor crea una supernave y en su interior oculta la matriz de la protocultura, y con la ayuda de algunos Zentraedis, llamados también los discípulos de Zor, se rebelan contra los maestros de la robotecnia y se escapan llevándose todos sus secretos, pero encuentran a los Inbits y él muere en combate. La supernave se pierde en el espacio y lo único que encuentran los Zentraedis de los maestros de la robotecnia era la cabeza y luego el resto del cadáver de Zor, que luego es usado para crear clones, para analizarlo y buscar esos conocimientos perdidos. Naturalmente, todo lo que les he contado nunca lo vimos en los televisores, pero eran las bases del argumento en que se construyó Robotech, que se daría a conocer en sus cómics y novelas gráficas muchos años después. Lo que sí vimos en la TV fue la siguiente parte de la historia. Mientras tanto, en la Tierra, 15 años después de las guerras contra los Zentraedi, una nueva fuerza de defensores de la Tierra se forma. Se llaman la Caballería Mecanizada de la Cruz del Sur. Y esta vez los villanos son los mismísimos creadores de los Zentraedis, los maestros de la robotecnia, que quieren terminar el trabajo que no terminaron los Zentraedi, que eran obtener la valiosa protocultura que se encuentra en los restos del SDF-1, utilizando para ellos a los Bioroids, unos robustos mechas biomecánicos. Luego los maestros descubren que la protocultura tiene forma de las flores de la vida de origen Inbit, y para obtenerlo usan a su nuevo clon llamado Zor, que se infiltra entre las fuerzas de la Tierra, pero finalmente se queda del lado de los terrestres y destruye a los maestros, pero también como daño colateral ocasiona que las flores de la vida, que se supone son el origen de la protocultura, se destruyan y se esparza sus esporas por toda la Tierra, y esto ocasionará que un nuevo enemigo venga a la Tierra a cosechar esa nueva energía del planeta, y estos son los temidos Inbits. Personajes. Quizás de las tres sagas, esta es la que presentó más personajes principales, que de alguna forma, pienso yo, que complicó el desenlace de su historia original, y aún más la historia de esta saga, al ser una adaptación forzada. Aquí sí tuvo bastante trabajo el narrador, que explicaba cuando la historia se volvía ilógica. Ha surgido una nueva amenaza para los defensores de la Tierra. Estos tecnoviajeros han venido a la Tierra a reclamar una misteriosa sustancia llamada protocultura. Se hicieron extrañar bastante Reed Hunter, Lisa, Ming Mei y el resto de la manchita. Dana Sterling, según la serie, es la hija de Max Sterling y Mirilla. Es la vivaz, burbujeante y aguerrida joven comandante de la 15ª Tropa de Caballería, que pertenece al ATAC, Cuerpo Blindado Táctico Alpha. Zor Prime, clon del legendario Zor, usado como espía por los maestros, pero de tanto interrelacionarse con Dana y sus hombres, traiciona a sus creadores. Este fue el personaje que agarró como referencia Karl Macek para crear al legendario Zor de Relda. En Zuiderkreuz solo era un prisionero humano
al que le habían lavado el cerebro los Zords. Bowie Grant, sobrino de Claudia Grant, es el calmado compañero de aventuras de Dana, y si no estaba luchando en combate, estaba con su guitarra. A la mitad de la serie conoce y se enamora de música. Louis Nichols, el mecánico del grupo, y hasta investigador científico cuando se trata de los bioroids. Angelo Dante, el veterano del grupo de Dana, es el único que trata de hacer las cosas según el protocolo militar. Sean Phillips, el galán de la serie, que tiene como loca a Crystal, algo inmaduro y antiguo comandante del 15º Escuadrón. Mary Crystal, la seria y aparentemente fría líder del TASC, Cuerpo Blindado Espacial Táctico, un escuadrón de élite de las fuerzas espaciales. Ella es la que a menudo pone en su sitio a la alocada Dana. Nova Satori, la comprometida y recta policía militar al que Dana pone en problemas por sus constantes insubordinaciones. Anatole Leonard, el generalísimo líder de la Cruz del Sur, que comanda las fuerzas de la Tierra, que quiere acabar con los maestros de la robotecnia, cueste lo que cueste. Ross Emerson, general que cuestionará el proceder de su líder Leonard, pero lo obedecerá. Vendría a ser la mente maestra de las estrategias de nuestros protagonistas. Los maestros de la robotecnia fueron los creadores de los Centraedis, procedentes del planeta Tirol, que ascendieron al poder de su planeta traicioneramente. Los maestros vienen a la Tierra buscando desesperadamente la matriz de la protocultura, que se encuentra en los restos del SDF-1, pues su planeta se está quedando sin energía. El principal triunvirato de maestros están conformado por Des, Dera y Den, y lideran a varios triunviratos de maestros mucho más jóvenes. Algunos de ellos son pilotos de los bioroids. Las musas, Música, Octavia y Alegra, son las tres jóvenes hermanas de la raza de los maestros, cuya función es que por medio de su música adormecer a los demás triunviratos para que los maestros puedan manejarlos fácilmente, destacándose Música, guardiana del arpa cósmica. Por medio de sus melodías controla los clones de la nave de los maestros. Los mechas. En esta segunda parte, como que perdieron su importancia y se limitaron a ser casi parte decorativa de la historia, aunque supongo que me haya dado esa sensación por no tener esa impresionante presencia que tenían los Varitech de Macross, donde un Batroid tenía una altura de 12 metros. En cambio aquí llegaban a los 6 metros de altura los mechas estándar. Empezaremos por las armaduras de los protagonistas, que le daban un aspecto robóticamente medieval, totalmente personalizados. Sirven no solo para proteger, sino también como trajes espaciales, visualmente impresionantes, pero en la práctica no tenían cierta funcionalidad de peso que ayudara a la historia. Pero eso sí, como figura de acción o juguete para coleccionar, harían ver como una chancleta a los muñecos de G-Joe. Los Spartas. Era el mecha más usado por el escuadrón de Dana. En su forma de vehículo de batalla, era una especie de tanque aerodeslizador que se transformaba en un robot gigante. Esa era su verdadera forma de batalla. Pero antes de esa transformación pasaba a modo de un cañón con patas, que no caminaba. Los Auroran, perteneciente al equipo espacial que comandaba Crystal. Era un mecha que se transformaba en un helicóptero espacial, con hélices y sin hélices, muy impresionante. Y finalmente los Varitech 8 Logan, que era una especie de avión gordo que se transformaba en un avión gordo pero con patas y brazos. Ese era su modo Batroid. Los Bioroids o Bioroids eran los robustos y ágiles mechas del tipo biomecánico que salían en grupos de 3
de enormes naves portatropas. Eran manejados por los clones de los maestros de la robotecnia, que manipulaban sus mechas por medio de circuitos integrados a sus cuerpos. Más adelante usaron como pilotos a humanos prisioneros previamente lavados sus cerebros. Estos mechas biológicos usaban unas especies de enormes scooters aerodeslizadores para volar, que manipulaban con un brazo y con el otro disparaban rayos de un cañón de iones. Particularmente para mí se veían mejor en combate sin esos scooters, pues unos querían ver movimientos mecánicos en acción. Un punto aparte eran las gigantescas fortalezas espaciales de los maestros de la robotecnia, que hacían de naves nodrizas, totalmente artilladas y casi indestructibles, gracias a sus campos de energía, en cuyo interior vivían también civiles, como en una ciudad de la época del Renacimiento. Curiosidades. La serie original Superdimension Cavalry Supercross tuvieron que acortarse de 39 episodios proyectados a realizarse a 23 por la baja recepción de la audiencia televisiva. Los guionistas de la Harmony Gold pusieron a Jane Francis como hija de Max Sterling y Mirilla, pero la verdadera hija de Max y Mirilla, o mejor dicho, de Maximilian Genius y Mirilla Farina, apareció en Macross 7 y fue su séptima hija llamada Mylène Fleur Genius, vocalista y lideresa de la banda de rock Firebomber. Los maestros de la robotecnia fue la que encendió más a la Bit West para ir a los tribunales, pues si bien la Tatsunoko produjo la serie por completo sin contar con Estudio Noé y Artland, fue la Bit West su patrocinadora, la del Money, el Money que nunca le cayó. Por ese ilegal acuerdo entre la Tatsunoko y la Harmony Gold, solo sabía que estaba solamente Macross. Parte de la estrategia de la Harmony Gold para reforzar sus productos fue lanzar al mercado norteamericano los cómics de Robotech por la editorial Cómico de 1985 a 1989, que eran prácticamente los episodios hechas viñetas. Se publicaban cada 15 días, justo después de cada episodio de la televisión. También tuvo su novela gráfica que no se basó en la historia original. Luego, en 1988 a 1994, por medio de Eternity Comics, se lanzaron unos cómics de Robotech, esta vez contando historias a modo de continuaciones o secuelas de las historias originales, pero lo más importante, contando la precuela de su saga de Macross, llamada Robotech Genesis, donde explicaba todos los hechos que ocurrieron antes que el SDF-1 se estrelle en la Tierra, en el año de 1999. El doblaje fue realizado por algunos talentos de la primera saga, solo que esta vez algunos tuvieron que interpretar hasta 2 personajes, o también un personaje era interpretado por 3 actores de doblaje en diferentes tiempos, y gracias a ellos salvaron del aburrimiento esta confusa saga. Carlos Magaña era el incansable narrador que se mataba explicando lo que veíamos. Mónica Manjarres, Gerardo Quirós, Luis Alfonso Padilla, Dulce María Romay, Patricia Acevedo, el legendario Jesús Barrero, Moisés Palacios, Jesús Barrero y Martín Soto, Humberto Solórzano y Rubén Moya, Emilio Guerrero. La banda sonora fue la misma de la primera saga, hasta un par de canciones de Min May tuvo, y uno de ellos fue interpretado por George Sullivan, el fugaz cantante de la serie que trabajaba para la policía militar, cuya voz fue dada por Ken Harrison Hayes. It's you I miss. It's you who's on my mind. It
Without you I cannot live behind. It's me who's lost. Robotech se emitió casi simultáneamente en América Latina por el año de 1986. A continuación presentaré el informe de la transmisión del programa según el doblaje Wiki, para que ustedes, mi estimado público, puedan contrastarlo. Por lo pronto he detectado un error con el año de transmisión de mi país, Perú, pues no fue en 1985 como escribieron, fue transmitido entre abril y mayo de 1986. Como verán los que lograron ver la serie en su tiempo, esta parte de Robotech fue la más desconcertante y difícil de comprender, no solamente debido a la adaptación forzada para hacer continuación de la saga de Macross, sino que la misma historia original no tenía el mismo ritmo y fuerza de Macross. En fin, esto sería todo lo que pude recoger de esta saga. Me faltaría su saga final al que denominaron La Nueva Generación. Solo me quedaría agradecerles por ver este video y espero que les haya sido muy ilustrativo o al menos entretenido. Y si ha sido así, regálenme su like y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría bastante para desarrollarlo. Y nos volvemos a encontrarnos con un poquito de esa década que nos tocó experimentarla, al igual que muchos de ustedes, pues a mí no me lo contaron, ni leí ni vi un documental, pues yo viví en los 80s. どこか遠い時代に二人すれ違ってた